La lógica de las ciencias sociales de Karl Popper. Se trata de una ponencia que, como ya les había comentado, la presenta Popper en un congreso, tratando de responder a una pregunta que es: ¿cuál debe ser la lógica de las ciencias sociales? Y ante esto elabora 27 tesis, es decir, 27 afirmaciones sobre diversas cuestiones que aluden a lo que es el método, a cómo el método se relaciona con las ciencias sociales, cómo aparece ahí el conocimiento científico como producto de ese método. Bueno, la cuestión, sí, el quid de la cuestión va a ser relación entre las ciencias sociales y el método. Vamos a comenzar viendo la primera tesis. La primera tesis presenta una contradicción, ¿sí? Es la contradicción entre nuestro saber, entre lo que ya conocemos, entre nuestro saber científico, ¿sí? Nosotros podemos hablar también ahí de nuestro saber cotidiano y nuestra ignorancia. Hay una cohabitación entre conocimiento e ignorancia. Entre un conocimiento que se encuentra en constante crecimiento y al mismo tiempo la convicción de que no sabemos nada. Cuanto más conocemos, menos conocemos, ¿sí? Es una tensión que se da en el saber que tenemos, ¿bien? Y este saber, ¿sí? Implica un conocimiento sobre muchas cosas. A ver, ¿qué sabemos? Implica un saber tanto desde el punto de vista teórico como también desde el práctico. Y este saber, desde el punto de vista teórico y práctico, nos permite vivir y comprender el mundo que habitamos. Pero habitar en todo sentido, entre el ser y el estar, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos, por ejemplo, que existen diferentes culturas, que las culturas se pueden transmitir, sabemos que existen diferentes idiomas, sabemos que existen palabras con diferentes significados según la cultura, sabemos que existen otros planetas, otras especies, ¿no? Vamos teniendo un conocimiento del mundo que lo vamos aprendiendo en un no lugar, es decir, en las aulas. En las aulas empezamos a tener un acercamiento al conocimiento científico. Por eso el aula se corresponde al espacio del Liscano que tanto hemos hablado. ¿Qué ocurre? Que cuanto más conocemos, más ignoramos, porque el saber despierta curiosidad, despierta la necesidad de hacernos más preguntas. El nuevo saber hace que nuestros conocimientos previos entren en duda. Y la ignorancia y el conocimiento consciente de que somos ignorantes, para mí es un gran regalo, como lo menciono en otro audio. Es un regalo, pero el ser conscientes de nuestra ignorancia, porque se nos presenta la posibilidad de desafiar esa ignorancia. Pero aquí también lo decepcionante es darnos cuenta que somos seres de carne y hueso, ¿no es cierto?, donde
vamos a estar limitados en el conocimiento. Incluso haciendo ciencia, ¿eh? Porque yo puedo hacer ciencia desde las relaciones internacionales, desde la disciplina de las relaciones internacionales, desde la ciencia política, pero desconozco lo que tiene que ver con las ciencias médicas, con la ingeniería, las ciencias físicas, lo desconozco. Y sé lo que es un método, sé lo que es una teoría, pero incluso hablamos otro lenguaje. Cuando uno más sabe, más desconoce. Con esta tensión, con esta contradicción, tenemos que vivir. Y aquí agrega algo que me encanta. Y está relacionado a preguntarnos, bueno, ¿qué se puede conocer? ¿Por dónde empezamos a conocer? ¿Sí? ¿Cómo es que se empieza a investigar? Y Popper va a decir, por la observación, por la percepción, por la recopilación de datos o hechos. No, sino por problemas. Los problemas, ¿sí?, son el puntapié inicial para empezar a conocer. ¿Por qué? Porque el problema me manifiesta la tensión que existe entre saber y no saber. El problema aparece ahí. Si yo sé todo, no hay problema. Pero como no sé, o cuanto más conozco, más dudas tengo. Entonces, justamente, ahí habita el problema. Pero guarda, una consideración importante. No es el problema en sí del científico, aunque tranquilamente esta lógica de las ciencias sociales la llevamos a nuestras vidas cotidianas, ¿eh? Ya con esto de saber, ignorar, hay muchos elementos que podemos apropiarlos para llevarlos a nuestra vida cotidiana. Pero si estamos hablando de conocimiento científico, hay que tener en cuenta lo siguiente, que ese problema surge, pero no desde el propio sujeto que investiga y que no conoce y ahí se presenta la duda, no, sino la duda, el problema es de la disciplina. Por eso cuando uno lleva a cabo una tesis de investigación, que seguramente varios de ustedes las tendrán al finalizar, es algo que no me canso de repetir, cuando terminan la carrera, ahí la tesis implica que ustedes investiguen sobre algo que no ha sido investigado por las ciencias o disciplinas correspondientes a sus carreras. No, a ver, voy a hablar de este tema porque yo no conozco. No, por eso también se menciona el estado del arte, ¿no? Entonces, el problema, fíjense el lugar que ocupa. El conocimiento no comienza ni en percepciones, o sea, no comienza ni en la observación ni en la recopilación de datos. No, el conocimiento comienza con un problema. No hay conocimiento sin problemas. Pero, atenti, tampoco hay ningún problema sin conocimientos. Porque para que en mí surja decir, que después tengo que chequear, ¿no? Si en la ciencia también existe esta curiosidad que yo tengo y que yo la veo como problema, o es falta de formación mía, pero el problema surge del conocimiento. O sea, yo tengo que tener una base de conocimiento para decir, epa, acá me surge esta duda, acá puede existir tal problema. ¿Se entiende? No hay conocimiento sin problema, porque el problema me da la posibilidad de conocer. Y otra de las cosas, ningún problema surge sin conocimiento. No es que de la nada, ¿sí?, yo abro, ¿sí?, un libro y sale de ahí el conocimiento. No.
es empaparme en las teorías, es empaparme en el conocimiento, y desde ahí tengo mi visión, desde la teoría misma, tengo la visión para ver la realidad de determinada manera y poder hacerme determinadas preguntas. Por eso, desde diferentes teorías, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, existen varias teorías. Y uno depende del conocimiento de la teoría en la que se encuentra, o desde la teoría que decide analizar la realidad, desde ahí uno se pregunta cosas. Por eso el marxismo se pregunta determinadas cosas. ¿Sí? Bueno, se habla de la plusvalía, ¿sí? Habla del proletariado, habla de la burguesía, utiliza términos, se pregunta por cosas que otras teorías no. ¿Sí? Es decir, necesito, repito esto porque me parece magnífico, necesito conocimiento para generar problema y al mismo tiempo ese problema me puede generar conocimiento. Maravilloso. Continuamos. Al igual, nos va a decir Popper, al igual que las otras ciencias, en las ciencias sociales están presentes el éxito y el fracaso, o el fracaso, ¿sí? Pueden ser fructíferas, infructíferas, interesantes o no. Y todo esto de que sean interesantes, no, o no, de que sean fructíferas o no, va a depender de la relación que se establezca con el problema que está en juego. Ese problema que está en juego, ¿qué importancia tiene para la ciencia y le vamos a agregar nosotros para la sociedad? Aquí podríamos recordar a Varsavsky y la importancia de plantearnos problemas, pero contextualizados, ¿no? Que respondan a un determinado momento y espacio. Y también el hecho de que sean enriquecedoras o no, ¿sí? Las ciencias, tiene que ver con la honradez, la linealidad y la sencillez con las que los problemas sean atacados. Es decir, se me presenta un problema, ok, identifico ese problema, ¿y ahora qué hago? No, queda ahí. O sea, yo sé que está ese problema. ¿Ocurre eso? Ocurre que intento atacarlo en el sentido de solucionarlo, brindarle una respuesta desde la sencillez, entendiendo que mi conocimiento es limitado, entendiendo que cada vez que conozco, más ignoro, ¿no? Y con cierta linealidad que me puede brindar, por ejemplo, seguir los pasos científicos. Aunque sabemos que también en todo el procedimiento, como yo les había comentado, uno puede ir y venir en todo lo que es un proceso de investigación. O sea que las ciencias sociales estén asignadas por el fracaso, el éxito, que sean interesantes o triviales, que resulten importantes o no, todo depende de la importancia, soy redundante en esto, la importancia y como dice ahí Popper, el interés que tenga ese problema para la ciencia y nosotros agregamos para la sociedad. Hay un problema que se presente que puede ser complicado para una sociedad en un determinado momento. Problema que urge tener una respuesta. Bueno, yo puedo saber eso, saber que puede ser importante. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo ataco o no lo ataco? Y ahí va a estar la importancia, la importancia va a estar en el accionar desarrollado por la ciencia. En el accionar de definir cuáles son sus problemas y si los va o no a solucionar o por lo menos aproximarse a una respuesta.
E identifica que en ciencias sociales los problemas no son solamente teóricos. No, 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 son prácticos también. Porque aparecen temas como, un tema que hemos trabajado bastante, por lo menos lo he mencionado en varias clases, que tiene que ver con la pobreza, la desigualdad, diferentes desigualdades, porque ahí no hay una sola, el analfabetismo, la violencia, opresión política, inseguridad jurídicas, ¿sí? Han constituido importantes puntos de partida de la investigación científico-social. Estos son problemas prácticos. ¿Se acuerdan? Yo les dije, bueno, un problema social que podemos tener es la pobreza. Ahora, ¿cuándo yo lo convierto en teórico? Cuando me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, se ha incrementado la pobreza en Argentina entre el 2019 y el 2020? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? La pobreza en Argentina, ¿no? Identifico lugar, identifico tiempo y sobre eso me pongo a investigar. De ahí aparece el problema teórico. Y algo muy interesante también, la observación es generadora de problemas. Exactamente las técnicas cuanti o cualitativas que pueda utilizar dan paso justamente a crear problemas teóricos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de violencia de género, bueno, yo me puedo preguntar cómo ha incrementado el número de casos relacionados a violencia de género, ¿sí? Cuyo extremo es el feminicidio. O femicidio también lo escuchan así, yo prefiero hablar de feminicidio. ¿Cómo, no es cierto?, se ha incrementado. O en realidad, cuando yo le empiezo a poner características a cada una de esas víctimas, me empiezo a fijar en las edades, en los vínculos, ¿sí? Le empiezo a poner rostro, ahí empiezan las técnicas que son cualitativas, o sea, lo cuanti le sumo lo cual. Aquí, pongan atención en este punto, tesis 5. Él dice, la observación es generadora de problemas. ¿El conocimiento parte de la observación? No. El conocimiento parte del problema. ¿Y cómo llega a un problema? Una de las opciones es a través de la observación. Pero no necesariamente la observación me deriva en problema. Pero puede ser que la observación, en algunos casos, me permita generar problemas. Poner en duda mi conocimiento. Método de las ciencias sociales. Acá me va a hablar del ensayo y del método crítico. Vamos a ver cómo se relaciona. El método de las ciencias sociales radica en ensayar posibles soluciones para los problemas. Para los problemas prácticos, que luego puedo transformar en problemas teóricos, el método de las ciencias sociales consiste en plantear posibles soluciones, en intentar dar respuesta a esos problemas. Entonces, ¿cómo sería el circuito? Yo tengo el problema. Entonces, ante el problema que yo tengo, se pueden proponer y criticar soluciones. En la comunidad científica proponemos el problema, identificamos en realidad el problema y proponemos ahí las soluciones y las criticamos porque quizás la solución que brinde un colega dentro de esa comunidad científica para mí no es la correcta, entonces la critico, o sea, se proponen, se critican soluciones, se debaten las soluciones. En el caso de que un ensayo de solución
no resulte accesible a la crítica objetiva, es preciso excluirlo por no científico. ¿A qué hace referencia con esto? Uno puede tener, ¿sí? Podemos llegar, para dar una respuesta, la comunidad científica empieza a discutir, ¿no? Se proponen, se critican diferentes soluciones. Y se termina ensayando una solución ante ese problema. Esa solución no es cualquiera, sino que es una solución que surge de la crítica objetiva. La crítica objetiva es la puesta a prueba de un acuerdo entre la comunidad científica. La objetividad para Popper en ciencia se logra a través de la crítica intersubjetiva, es decir, crítica sometida, ¿sí?, a la evaluación de los distintos sujetos que integran la comunidad científica. Entonces, logrando acuerdo entre los sujetos que forman esa comunidad científica, se propone una solución. Y si no es posible, si la comunidad científica no está de acuerdo ante la solución que se le propone a ese problema, es preciso excluir ese ensayo de solución por no científico. ¿Y qué es lo que lo hace no científico? Que no fue sometido a crítica, no pasó la instancia de crítica objetiva, es decir, crítica intersubjetiva, crítica entre sujetos que le brinda objetividad a la solución que se le da al problema. Continúo. Si se logran poner de acuerdo y se da, ¿sí?, una respuesta al problema, esa respuesta al problema no nos quedamos, bueno, el problema X se soluciona de tal manera. No, lo ponemos a prueba, intentamos refutarlo. Recuerden que Popper no se casa con ninguna solución. Popper no se casa con ninguna respuesta. Se me colgó la grabación. ¿Me van siguiendo ahí? Voy a apagar un poco la cámara por las dudas. Sí, Entonces, profe. Perfecto, gracias. Entonces, es preciso, ¿sí?, refutarlo. Repito, no se casa con ninguna solución. ¿Por qué? Porque él ve que en el error o en la no posibilidad de brindar una solución, o que esa solución no encaje para ese problema, permite que el conocimiento avance y que sigamos viendo soluciones, que sigamos ensayando soluciones que encajen mejor a esa realidad que urge. Si el ensayo de solución resulta refutado, recuerden que en la anterior intentamos refutarlo. Si cae, ¿sí?, si esa solución termina siendo refutada por la crítica, se busca otra solución. Si resiste a la crítica, se acepta esa solución, pero esa solución se acepta provisionalmente. Y se acepta también, no de manera provisoria, sino también, ¿sí?, como digno de ser discutido y criticado, de seguir siendo discutido y criticado. Por eso, para las ciencias sociales, que Popper identifica que el método de las ciencias sociales radica en ensayar posibles soluciones ante los problemas de investigación, el método de la ciencia es el del ensayo. Repito, ensayar solución.
es un ensayo de solución sometido al más estricto control crítico. Porque fíjense, para proponerla, primero, antes de proponer una solución, se critica en la comunidad científica. Si logramos una crítica objetiva, es decir, que todos los sujetos que forman la comunidad científica la aprueban para que se postule como posible solución, se intenta refutar. Luego de que nos pusimos de acuerdo, intentamos refutarla. Si llega a ser refutado, buscamos otra solución. Si resiste a la crítica, la aceptamos por el momento, ¿sí? Y la consideramos digna de ser discutida, criticada. Por ende, repito, el método de la ciencia es el del ensayo de solución sometido al más estricto control crítico. Es decir, que para Popper la objetividad de la ciencia está relacionada a la objetividad del método. De cualquier método no. La objetividad del método crítico, que es que son los 4 pasos que yo les nombré. ¿Sí? No hay teoría, ¿sí?, que se escape a la crítica. No existe eso. Sigamos con el siguiente. Ay, qué lindos efectos que estoy poniendo. Bueno, crítica. Vamos a lo que es la crítica en sí. Dice que existe, él reconoce que existe esta necesidad de que las ciencias sociales aprendan de las ciencias naturales. Él lo considera esto como erróneo, lo considera como equivocado. Pero ha sido parte históricamente, y aún lo es, él está hablando en el 61, hasta el día de hoy, muchos años después, Popper, te contamos, que sigue estando en discusión esto, ¿no? Porque todavía se aplican métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Que las ciencias sociales aprendan lo que es el método científico. Recuerden que para las ciencias naturales el método científico es uno. Entonces, cuando se habla desde el cientificismo o desde el positivismo, se habla de método científico, ya sabemos que están haciendo referencia al método inductivo o en el cientificismo al método inductivo más la lógica, ¿no? Y es equivocado este naturalismo, esta necesidad de aplicar a las ciencias sociales lo que viene de las ciencias naturales, es decir, el método de las ciencias naturales. Y es un recorrido, ¿sí?, en lo que es el método de las ciencias naturales. Dice, bueno, comenzamos primero con observaciones, medimos, es decir, que realizamos sondeos estadísticos para obtener datos cuantitativos, avanzamos inductivamente a posibles generalizaciones, ¿sí?, es decir, ir desde lo singular a el enunciado general. ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto. Me quedé frisada ahí. Digo, ¿por qué uno no queda frisado bien? No, siempre con gestos raros. Bueno, lo importante es que me vayan escuchando y que no se borre esta grabación. Entonces, continuamos. Se da, ¿no es cierto?, el avance inductivo justamente yendo desde enunciados singulares, observacionales, a un enunciado general, que pueden devenir en formaciones teóricas, ¿no? De este modo, dice, en el ideal, es posible lograr objetividad, esta objetividad que se presenta en las ciencias naturales, también en las ciencias sociales. Pero sin embargo, dice Popper, que atentis, muchachos, ¿por qué? Porque la objetividad es
mucho más difícil de alcanzar en las ciencias sociales. Va, si es que se puede alcanzar, ¿no? Porque la objetividad, esta objetividad de la que me hablan las ciencias naturales, es igual a neutralidad valorativa. Neutralidad valorativa. ¿Y esto realmente se puede aplicar en las ciencias sociales? Solamente en casos muy extremos, puede emanciparse de las valoraciones que surgen de qué? Esas valoraciones que surgen de su procedencia socioeconómica, de su formación, ¿sí? De todo ese saber cotidiano por el que está impregnado, de sus creencias, ¿bien? Entonces, ¿es posible, ¿sí?, que logre una situación de cierta objetividad y asepsia en cuanto a los valores? No, 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 no. Esto es un mito demasiado extendido, por desgracia, dice Popper, ¿sí? Pero este mito sigue estando presente, ¿sí? Sigue estando presente. ¿Por qué? Porque hay una ciencia que se instala desde el espacio, podemos ir a Liscano, y podemos seguir con con Popper. Porque Popper va a decir, esta forma de hacer ciencia, esta forma de creer en la objetividad, se sigue imponiendo. Se sigue imponiendo. Es decir, que el carácter inductivo del método de las ciencias naturales y la objetividad planteada desde las ciencias naturales, donde objetividad es igual a neutralidad valorativa, ¿sí?, se quiere instalar en las ciencias sociales. Es un mito, por desgracia, demasiado extendido, nos dice ahí Pop. Y es esto que yo les dije, muchos años después, todavía seguimos impregnados de lo que es este método de las ciencias naturales y la objetividad entendida desde las ciencias naturales. Porque incluso desde las ciencias sociales, todavía se le sigue dando cierta primacía, por lo menos se enseña en los países anglosajones, que los países anglosajones, recuerden, Ciencia del Norte, recuerden ahí a Varsavsky, o sea, no en cualquier país. Y es la ciencia que se termina imponiendo, ¿no? La ciencia de ese espacio. Así que no podemos perder de vista esto que nos comenta Popper, ¿no? Y acá hace una especificidad, tesis 9, que habla de la especialidad científica. ¿Qué es una especialidad científica? Es un segmento, un conglomerado delimitado y construido de problemas y ensayos de solución. No, fíjense, por ejemplo, en la medicina que existen diferentes especialidades, ¿sí? Las especialidades, cada una de las especialidades tiene sus propios problemas y su propia búsqueda de soluciones. Bien. Y esto también hace que entre en tensión, justamente que aparezca lo que es la tesis, donde la segunda tesis, donde más conocemos, ¿sí?, pero más ignoramos. ¿Por qué ocurre esto? Porque justamente incluso dentro de cada ciencia existen especialidades, ¿sí? Cada una existen especialidades. Por ejemplo, dentro de la ciencia política hay quienes se dedican
a trabajar en instituciones, otros movimientos sociales. Dentro de esos movimientos sociales, no todo en todo el mundo, movimientos sociales en América Latina. Sí, hay otros que se ocupan de la comunicación política. Hay diferentes especialidades y todos parten de la madre, de la ciencia política, con diferentes hijos, diferentes especialidades. Políticas públicas, otra rama. Y si estoy trabajando en políticas sociales, otra rama dentro de las políticas públicas. ¿Bien? Entonces, cada una de estas tiene sus propios problemas y ensayos de solución. Me encanta lo que está diciendo acá Popper, me encanta. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Aquí hace un versus entre sociología y antropología social, que está presente en la tesis 10. ¿Sí? Dice que, bueno, que definitiva la antropología da como triunfo el método, este método que viene de las ciencias naturales, que pasa por observar, ¿no? Por ser descriptivos de esa realidad y supuestamente ser objetivos y aparentemente científicos naturales. Aparentemente un científico del ámbito de lo natural, pero, a ver, repito, en las ciencias sociales están impregnadas por el método inductivo y por el sentido de objetividad que se les da en las ciencias naturales. Entonces, pero en las ciencias sociales, una ciencia social como la antropología, se aplica esto. Realmente el antropólogo es una persona que conserva la neutralidad valorativa, realmente tal cual se puede aplicar el método inductivo a las ciencias sociales, es algo que continuamente pone en discusión a través de sus tesis Popper. Continuamos. Y algo que yo les vine repitiendo muchísimo en clase, muchísimo, y es esto. Objetividad de la ciencia no es igual a objetividad del científico. No es igual. Porque la objetividad ya en lo que es el método inductivo es tomada como neutralidad valorativa. Y encima hay un método que a mí me permite llegar a ser objetivo, a fundamentar mi conocimiento. Ahora, objetividad en Popper, fíjense que aparece desde la crítica intersubjetiva. Y Popper divide objetividad de la ciencia de objetividad del científico. La objetividad de la ciencia es erróneo. Sí. Es erróneo pensar que la objetividad de la ciencia depende de la objetividad del científico. Esto es erróneo pensarlo así. Y es incluso a un punto más erróneo todavía creer que el científico de la naturaleza es más objetivo que el científico social. Porque fíjense que también nos estamos parando en diferentes tipos de objetividad, ¿no? Pero desde el momento en que las ciencias naturales cree que la objetividad es igual a neutralidad valorativa, bueno, ahí hay cierta creencia que peca incluso de ser crédulos, ¿no? Pero en ciencias sociales, ¿encaja en ciencias sociales esto o no? Vuelvo a repetirlo, vuelvo a lo mismo, porque es algo que él trabaja en diferentes tesis, ¿no? Y esta división, que la objetividad de la ciencia depende de la objetividad del científico, él las divide. La objetividad de la ciencia no es asunto individual de los diversos científicos, sino el asunto social de una crítica recíproca. Repito, objetividad de la ciencia en Popper pasa por la crítica intersubjetiva. Ahí está dada la objetividad. Y en la crítica aparecen
dos problemas, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta. El problema de la verdad de una afirmación, el de su relevancia, de su interés, del significado que tienen los problemas en ese momento. Y otro es el problema de la relevancia. Relevancia en cuanto al interés y significado en relación con diversos problemas extracientíficos, como por ejemplo el bienestar humano. Un problema, ¿sí? Un problema social, ejemplo, volvamos a hablar de la pobreza, este problema práctico que después podemos teorizar sobre el mismo, este problema va a tener el problema de la verdad y el problema de la relevancia. El problema de la verdad, ¿sí?, de que lo estamos identificando como un problema, ¿realmente podemos decir que la pobreza es un problema? Bueno, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero el problema de la verdad en cuanto a la relevancia en ese momento, ¿es relevante para ahora buscar una solución al problema de la pobreza? ¿Es un problema que ocupa a la mayoría de los argentinos? Es un problema que urge, necesita, urgente. SOS, necesita una solución. Y ante el problema de la verdad, el problema de la verdad va a estar asociado a la relevancia, al interés y significado, ¿sí?, del problema en ese momento, para esa sociedad, en ese momento, en ese contexto. Y otro es el problema de la relevancia. El problema de la relevancia en cuanto a cómo impacta en otros tipos de problemas. Por ejemplo, problema, como dice ahí, del bienestar humano, asociado al problema de la pobreza. ¿Sí? El problema de la desnutrición, asociado al problema de la pobreza. Bien, puedo asociar la parte de alimentos, puedo asociar también a temas de enfermedades, ¿sí?, de hábitat, bueno, etcétera. Como un problema puede ser relevante porque se asocia a otros. Bien, hay otros problemas que se asocian a ese mismo, por eso el problema de la relevancia. Y el problema de la verdad tiene que ver con, justamente, repite la palabra relevancia, pero es el interés, significado que tiene en ese momento determinado. Es decir, si yo trabajo el problema de la pobreza en países desarrollados, ¿sí?, en un país, por ejemplo, como Suiza, ¿sí?, ¿será realmente interesante, relevante? ¿Tendrá un significado especial trabajar el tema de la pobreza en Suiza? ¿En este momento? ¿En ese contexto? ¿O en realidad urge más trabajarlo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en América Latina, o en determinados países de América Latina, o en el ámbito rural, en el ámbito urbano, donde no para todos nos da exactamente lo mismo? Porque ciencia no se hace solamente en un lugar, se hace en varios, bueno, pero también recordemos esto, ¿no? La ciencia del espacio, ¿sí? Una ciencia en el espacio, una forma de hacer ciencia que penetra en todos los contextos y en todos los tiempos. Continúo. Él dice, acá esta frase me encanta, porque dice, el científico objetivo y libre de valores, por más que diga el inductivismo que existe, y Popper dice esto es erróneo, dice,
por más que ustedes vean que existe y es para mí erróneo, les digo otra cosa más. No es ideal, no es el científico ideal. El científico libre de valores no es el ideal. Y acá más de uno ve con la boca abierta como, ¿qué? Sí, exactamente. Porque va a decir algo Popper que es magnífico. Escuchen bien. Sin pasión, la cosa no marcha. Aplica a las relaciones humanas, aplica a nuestra vida, aplica a nuestra carrera, aplica a nuestras investigaciones. Sin pasión, la cosa no marcha. Ni siquiera dice en la ciencia pura. O sea, ni siquiera tenemos que pensar que va a tener resultados prácticos, ¿no? Pensar en la tecnología. No. La expresión amor a la verdad no es una simple metáfora. Que al científico le corra sangre por las venas. Eso tiene que ocurrir. No es una planta, si es un sujeto interesado, si sujeto a un determinado contexto, a un momento histórico, que vivió lo que vivió, que tiene experiencia, que tiene saberes, que tiene una formación, bueno, que lo utilice, porque sin pasión la cosa no marcha. Es magnífico. Popper está tan bueno en este texto que, no, indiscutible. Entonces, continuamos. Vamos aquí. Aquí nos va a llevar un poco a lo que es la lógica deductiva. Fíjense que en el texto de Lazo ustedes tienen a la lógica, al razonamiento inductivo y al razonamiento deductivo. Aquí simplemente tómense unos minutos para correr por las tesis 16, la 17 y la 18, que forma parte, ¿no?, de cómo uno puede llevar a cabo una conclusión basados en premisas. Aquí en las tesis 19 y 20 menciona lo de las teorías. Recuerden que tienen un video donde yo les explico las diferentes concepciones que hay sobre teoría e incluso se utiliza la mirada de teoría como malla que brinda Popper. Cuando uno habla de teoría, habla de sistemas deductivos. Porque desde la teoría, nosotros en la teoría encontramos suficiente información para aplicarla o ensayar posibles soluciones ante un determinado problema. Podemos identificar el problema a partir de la teoría, podemos identificar el problema y brindar soluciones al respecto. Y aquí aparecen dos tipos de conceptos. Recuerden que con el problema se asociaba el problema de la verdad y el problema de la relevancia. Aquí aparecen dos conceptos que se asocian a lo que es la conformación de las teorías. Uno es el concepto de verdad y otro es el concepto de explicación. Un concepto es verdadero, ¿sí? Un enunciado es verdadero si coincide con los hechos, si representa tal cual los hechos. Y el concepto de explicación está asociado a la capacidad de poder explicarlo. Concepto de verdad y concepto de explicación relacionados a la construcción teórica. Estos conceptos, el de verdad y el de explicación, Popper ahí los ajusta un poquitito y en vez de hablar de verdad, va a hablar de aproximación a la verdad. En vez de hablar de el concepto, me tiene que explicar, el concepto de explicación, ¿sí? Es decir, que el concepto tiene que generar la posibilidad de ser explicado, ahí lo transforma en fuerza explicativa de una teoría. Es decir, que una teoría, ¿sí?, a través de lo que enuncia, puede aproximarse a la verdad,
y una teoría puede tener fuerza explicativa. A veces, no todas las teorías pueden explicar. O sea, las teorías pueden tener fuerza explicativa. ¿Sí? Hay teorías que tienen más fuerza que otras para explicar un determinado hecho en una sociedad. ¿Sí? Ocurre X situación. Bueno, ejemplo, la pandemia. ¿Cómo, desde la teoría de las relaciones internacionales, qué teoría me sirve más para explicar todo lo que sucede con el sistema de vacunas? Y me sirve más explicarlo desde la teoría de la cooperación internacional, de Keohane-Hinai, me sirve en realidad pararme desde la teoría realista. Vamos a ver que ante la situación que tengamos, a veces hay teorías que tengan más fuerza explicativa que otras. Todo depende de nuestro problema o de la situación que nosotros intentemos explicar en ese momento. ¿Sí? Recuerden que la teoría se tiene que ajustar a la situación, no hacer que sí o sí la situación encaje en mi teoría, porque a mí me queda cómodo. No. Y otra de las cosas es que las teorías van a tener aproximación de verdad. Podemos decir que, como dice ahí Popper en la tesis 20, un enunciado es verdadero si coincide con los hechos, o sea, tal cual son las cosas. ¿Esto es realmente posible cuando trabajamos en la sociedad, en los sistemas sociales? Quizás sea posible si esto fuese estático, pero sabemos que el dinamismo es parte fundamental de las relaciones. Entonces, de ese sistema social. Entonces, en vez de hablar de verdad, cuasi dogma, porque no es un dogma, la ciencia no es dogma, es más, fíjense que cuando llega a una solución que es respaldada por todos, la somete a crítica. ¿Sí? Y si no cae, la sigue criticando, o sea, la considera probable en ese momento, o sea, provisoria, ¿no? Y justamente le da las vueltas para que caiga, porque no se casa con ninguna. Popper no se casa. Popper dice, a ver, yo tengo este resultado, pero puedo seguir progresando. Esta teoría se aproxima, pero me tengo que esforzar más para que se aproxime aún más. ¿Se entiende? Porque en esa falta que nosotros decimos, bueno, pero está faltando algo a la teoría, está faltando algo a la ciencia, en la falta, en la ignorancia, está el avance. Qué poético todo. Entonces, continuamos. No, de esta última, pero estaba jugando ahí con las filminas. No hay ninguna ciencia puramente observacional. Recuerden que la observación es una generadora de problemas, pero los problemas en sí son los que generan el conocimiento, son los que generan conocimiento científico y además los problemas surgen del conocimiento. Sino que las ciencias, no hay ninguna ciencia puramente observacional, sino ciencias que más o menos consciente critican, ¿sí? Critican y elaboran teorías, ¿no? Y esto obviamente lo mete dentro del ámbito de las ciencias sociales, cómo está presente la crítica. Acá vamos a tener al método comprensivo o método de la lógica de la situación. Ya llegamos a las últimas filminas, no lo puedo creer. Entonces, método comprensivo o de la lógica de la situación. Este método es impresionante. Me encanta este método. Dice ahí Popper, consiste en analizar la situación de los hombres que actúan lo suficiente como para explicar su conducta
a partir de la situación misma, sin más ayudas psicológicas. Nosotros explicamos al ser humano en ese contexto, ¿sí? Y nos brinda la situación, nos brinda determinadas variables, herramientas que nos permiten explicar la conducta de ese ser humano en ese momento, sin más ayudas psicológicas. ¿Se entendió? Así de claro. Es decir, que cuando preguntan, bueno, ¿cómo es posible que tal país haya tenido un presidente con esas características? ¿Cómo es posible que haya llegado a presidente tal persona o a presidenta? Bueno, esto se debe a que no cayeron del cielo, como los monarcas, no ocurrió de esa manera. No fue así, bueno, los monarcas tampoco caían del cielo, pero no tenían insignia divina, sino que son producto justamente de su tiempo, de su tiempo. Y en vez de preguntar cuestiones psicológicas, que ya lo hará acá la gente que siga psicología, es preguntarnos cómo es que surge ese sujeto en ese tiempo. ¿Qué características tiene ese sujeto en ese momento? Esto es fundamental. Porque, por ejemplo, en ciencia política, algo que yo veo y que me parece que en algún momento voy a tener que escribir sobre esto, veo que se señala, ¿no? ¿Cómo es posible que haya llegado tal persona a la presidencia de X país? No nombra a nadie porque esta clase se está grabando. Entonces, ¿cómo es posible? ¿No? Bueno, claramente, si estamos hablando de un sistema democrático, significa que se postuló como candidato y que la gente lo votó. Hacer ese tipo de mención, de mención es justamente, y de cierta forma, denigrar o subestimar al electorado. No puede ser que 50 del 50% de votos, más del 45% de votos, vayan a una persona porque sí. ¿Qué está ocurriendo efectivamente? Nunca hay que subestimar, yo digo siempre, nunca hay que subestimar el electorado. Nunca. Jamás. Porque el electorado forma parte del dinamismo social. Entonces puede tener conductas muy cambiantes. La gente no solamente vota por el bolsillo, la gente vota por otras cosas. La gente vota, por ejemplo, si el candidato es joven, si el candidato es lindo. La gente vota si efectivamente no les gustaron las políticas que se desarrollaron hasta el momento, ¿sí? La gente vota por múltiples razones. La gente vota porque toda su familia votó así siempre y bueno, y van a seguir votando así. ¿No? La gente vota por diferentes cosas y esos candidatos surgen en momentos, ¿sí? En momentos indicados. Porque hay gente preparada, muy preparada, en lo que es el marketing político, la comunicación política, que están ahí viendo cómo perfilar y crear a un candidato. Yo luego les voy a pasar una película de Sandra Bullock, creo que es Sandra Bullock, que es genial. Cómo logra que su candidato gane las elecciones. Es impresionante. O sea, cómo lo transforma, cómo logra que se instale en ese momento. Y no tiene que ver con ayudas psicológicas, tiene que ver con
otras cosas, tiene que ver con que es el momento por esa situación que se está dando ahí. ¡Ay, qué apasionante todo esto! Me encanta. Entonces, ya nos estamos acercando al final. La comprensión objetiva radica en nuestra conciencia de que la conducta era objetivamente adecuada a la situación. Ejemplo, sin duda que mis objetivos y mis teorías son diferentes a las de Carlomagno, por ejemplo, pero si hubiera estado yo en su situación, una situación analizada en estos y aquellos términos, y teniendo en cuenta que la situación incluye objetivos y conocimientos, hubiera actuado y también vos hubieses actuado de manera semejante, sin duda. ¿Sí? El método del análisis situacional, el método de la lógica de la situación, este método es un método individualista, ¿sí? Pero no es un método psicológico, repito, ¿sí? Ya que excluye todo tema psicológico, porque lo sustituimos por elementos objetivos, es decir, la situación en ese momento, económica, política, social, la relación de ese imperio, territorio con otros países, la situación del mundo en general. O sea, uno evalúa otras cosas, ¿sí? Otras cosas que son objetivas de ese momento. Entonces, el concepto lógico de aproximación de la verdad, que lo vimos anteriormente, teoría asociada a aproximación de la verdad, resulta indispensable a las ciencias sociales analíticas de la situación. Porque a través de estudiar a un ser humano en una determinada época, espacio-tiempo, nos permite aproximarnos a la verdad de por qué actuó, por qué tomó esas decisiones en ese momento, ¿sí? Por qué ocurrió lo que ocurrió. Sin embargo, este aquí, que más allá de todo lo que estamos diciendo, los análisis situacionales son racional y empíricamente criticables. O sea, él no se casa con nadie, me encanta la libertad que tiene Popper, ¿no? O sea, seguimos, o sea, este método nos permite para entender esta situación, o cómo en realidad, cómo este sujeto, este ser humano, cometió determinadas acciones, realizó determinadas acciones, uno lo puede entender en base a determinado contexto. En base a determinado contexto. ¿Sí? Ahora, que uno puede criticar el método si realmente este método nos acerca, nos aproxima a la verdad, a si realmente tiene fuerza explicativa este método. Bueno, esas son cosas que entran en crítica. Volvemos otra vez a la crítica, porque la crítica nos permite la posibilidad de seguir mejorándonos. Qué tool. Magnífico, magnífico. La lógica de la situación se hace, por lo general, cargo del mundo físico en el que discurren nuestros actos. La lógica de la situación ha de hacerse a sí mismo cargo de un entorno social en el que figuran otros seres humanos. O sea, ¿qué es lo que ve el método de la lógica de la situación? No solamente a ese ser humano aislado, no. Si bien se enfoca en ese individuo, se da cuenta que en ese individuo se establecen relaciones entre él y otras personas, ¿no es cierto? Relaciones con otros seres humanos, ¿sí? De cuyos objetivos sabemos algo, aunque a menudo no demasiado, porque no estuvimos ahí. No estuvimos ahí, no sabemos las conversaciones, no estuvimos ahí. Y además, esas situaciones son mediadas por instituciones sociales, religiosas, políticas, económicas, culturales, familiares, la institución familia, ¿no? Entonces,
estas instituciones sociales a lo largo de la historia, que no son la misma, podemos hablar de la institución familia a lo largo de la historia, pero las características que va teniendo a lo largo de la historia son totalmente, difieren, en diferentes, ¿no? Por etapas o por siglos. Va cambiando, va cambiando. Entonces, estas instituciones sociales van a determinar el carácter social real del entorno social en el que estudiamos a ese ser humano. Es decir, que ese ser humano no está en el aire, sino que es sujeto, habita y cohabita con otros seres humanos. Un espacio, un momento determinado. Hay una correspondencia con un mundo físico. Y para cerrar, Popper acá nos trae una propuesta y es la siguiente. Aunque no podamos justificar racionalmente nuestras teorías, ni siquiera evidenciarlas siquiera como probables, sí podemos al menos criticarlas racionalmente. Y podemos distinguir lo que es mejor de lo que es peor. Podemos distinguir de lo que es mejor de lo que es peor para un espacio y un momento determinado. Y la crítica, sobre todo en las ciencias sociales, cobra una gran relevancia, porque la crítica permite avanzar en el conocimiento. El investigador no critica y se queda ahí, no critica y trata de fundamentar su crítica y trata de proponer otra cosa, porque esta crítica ya abre la duda y abre la posibilidad de avance en el conocimiento. Por todo esto, ¿sí? Con todo esto en realidad, por todo esto Popper es maravilloso, pero con todo esto, con las 27 tesis, ¿sí? Que algunas hemos salteado porque me parece que las más relevantes están aquí, así que es totalmente subjetivo el corte, él puede responder a cuál debería ser la lógica de las ciencias sociales y sabemos que justamente el sentido, ¿sí? Del método de las ciencias sociales pasa por ensayar soluciones, ¿sí? De manera crítica. Así que hemos pasado por lo que se considera problema, el lugar que tiene el no conocer, ¿sí? Cómo surge un problema, cómo existen diferentes problemas, cómo existe un problema práctico, ¿sí? Cómo este problema se puede transformar en teórico, ¿sí? Cómo se instala una teoría, la proximidad a la verdad y a la explicación, la fuerza de explicación que pueda tener una teoría en un determinado momento. Bueno, todas estas cosas son herramientas que nos permiten analizar nuestra realidad. La verdad, maravilloso. Cierro aquí la grabación.